desde Boxes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho para y por aficionados de la Fórmula 1. Hoy estamos aquí para hablar, seguramente cuando escuchéis esto ya haya empezado el Gran Premio de China, pero bueno, nuestras vidas es lo que tiene, grabamos cuando podemos y hoy sale tarde, pero sale, ¿no? Vamos a hablar de China y tengo al otro lado de la línea a Juan. Buenas, Juan, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas a todos y a todas. Pues sí, es lo que dices, ¿no? La vida a veces nos pasa por delante y esta temporada estamos teniendo problemas para quedar antes, así que disculpad, pero bueno, a fin de cuentas son noticias las que vamos a comentar hoy que seguro que ya estáis bastante al tanto, con lo cual simplemente pues será añadir nuestra opinión a lo que muy probablemente ya hayáis escuchado, ¿no? De algunas cosillas y que ya se han comentado mucho, sobre todo esa noticia, ¿no? De Fernando Alonso. Y bueno, también esperamos que se vayan reincorporando poco a poco tanto Dani como Ger. Quizás, bueno, José lo va a tener más complicado. Bueno, a ver cómo sale, a ver lo que nos extendemos y a ver cuántos llegan. Empezamos 2, pero no sabremos cuántos acabaremos el episodio de hoy. Exactamente, como tú dices, es posible que en breve escuchéis a Ger o a Dani o a las dos. Esperemos que sean los dos. El caso es que vamos a poner una promo y ya nos ponemos, como decía Juan, con la noticia de estos últimos días, que es la renovación de Alonso. Si el próximo 26 de abril escuchas este sonido cerca de ti, acepta un consejo. Corre. No pares de correr. Bienvenido al expediente Leatherface. Estación Caladan. Remake a los 80. Hablo de cine. La fricoteca. Doble sesión a la velocidad absurda. La olla de la cocina del infierno. No me cuentes películas. Pinkerton Podcast. Expediente Leatherface. 26 de abril. Solo para tus oídos. Expediente Leatherface. ¡Fucking morsas, vodka! Llevar cuidado, que en Texas matan a gente. Y vamos con esa renovación de Alonso. No sabemos a ciencia cierta por cuántos años renueva con Aston Martin. A priori todo hace indicar que al menos son 2 años, pero por las palabras que han dicho en el comunicado parece que es una relación que va más allá de lo estrictamente que es el trabajo de ser piloto. O sea, aquí ya se ve que posiblemente este sea, al menos también ha dicho estos últimos días Alonso, que probablemente sea su último contrato como piloto de Fórmula 1 y ya está un poco pensando más allá, y ese más allá, pues una opción que se abre con este contrato es ser embajador de Aston Martin y estar de alguna forma involucrado en la estructura, ¿no? De momento va a seguir como piloto, desde luego a día de hoy es la referencia del equipo. Era un piloto atractivo dentro del mercado que no tenía contrato firmado. La opción más normal era que continuara en Aston Martin, teniendo en cuenta las circunstancias de Alonso, que ya tiene una edad, que ya tiene ciertas relaciones viciadas con posibilidades en el mercado, y bueno, que lo de sentido común es que quedara en Aston Martin, y finalmente así ha sido, ¿no? Con lo cual, en este sentido, no sé tú, Juan, pero al menos por mi parte ninguna sorpresa. Sí, o sea, estoy contigo. Yo no sé si recordáis que la última vez que hablamos del tema renovación de Alonso, porque la semana pasada no llegamos a hablar, hablamos, por ejemplo, de Sainz, pero no llegamos a comentar nada de Fernando. Pero bueno, la vez anterior, la última vez que habíamos hablado, yo comentaba que personalmente lo veía 100% en Aston Martin, a no ser que surgiera la posibilidad de Red Bull, con lo cual quizás le tirase la opción sí de poder volver a ser campeón del mundo, pero que no lo veía en ningún otro equipo que no fuera
eso, Aston Martin con esa posibilidad de Red Bull que me parecía muy difícil. Así que en lo personal, cero sorpresas. Quizá lo que sí que me extrañó un poco más fuera, bueno, como dices tú, no lo sabemos al 100%, pero yo creo que está bastante claro que no es solo por un año, sino que es por... Con lo cual, yo lo que más me extrañó fue eso, que fuesen 2 años, ¿no? Que a estas alturas Fernando ya tenga claro querer estar 2 años, aunque imagino que llegado el caso tampoco pasaría nada si dijese, mira, el año que viene hasta aquí he llegado, y empezar a ocupar ese otro rol de embajador, que yo exactamente no sé lo que significa. Porque yo a Fernando, ya veis, una vez que deje de ser piloto, no me lo imagino de embajador. Porque, o sea, de embajador, no creo que el carácter de Fernando sea, o al menos lo que yo entiendo por un embajador. A Fernando creo que su puesto es más que tenga que ver con el desarrollo del coche, con cómo mejorarlo, con cómo enseñar a pilotos, no sé, un puesto más técnico, más Bueno, ahí también centrado en lo que es la... tiene esa rama también de gestor, ¿no? Tiene ahí, es el manager de la perla a día de hoy española que está en Fórmula 2, ¿no? La empresa que lo lleva precisamente es de Alonso, pero también se hablaba con esto de Aston Martin que, o sea, en el momento que deje la Fórmula 1, ser embajador rollo como está de la Rosa a día de hoy, ¿no? Es que yo no me Eh, imagino a Fernando en ese plan. pero eso Poniendo por una parte, sonrisitas y... No sabes, y eso. y por otra, porque Aston Martin también se va a involucrar en la resistencia, va a sacar su coche y eso también tiene que tener un desarrollo y por ahí también podrían ir los tiros, ¿no? Que la resistencia es también alto rendimiento, aparte Alonso lo sabe, pero no es la misma exigencia, yo creo que no es la misma exigencia que en Fórmula 1, que tenemos 24 carreras al año, o sea, prácticamente es todo el año y seguramente vaya más. En cambio en resistencia, pues son que 6 momentos puntuales del año, que sí que tendrá hay que estar en forma y su entreno y todo lo que tú quieras, pero no tiene nada que ver mediáticamente, físicamente, técnicamente con la Fórmula 1, ¿no? Con lo cual podrían ir también los tiros en la era post Fórmula 1, pero bueno, como tú dices, la verdad que teniendo en cuenta ese periodo que estuvo al margen de la Fórmula 1, que hizo, no sé cuánto, hizo Dakar, hizo Le Mans, hizo todo lo que tenía una proposición un poquito seria, pues sí, se hace un poco difícil que el tío un poco incluso se apunte a estar en la tele comentando, ¿no? Porque precisamente él ha sido ha cargado mucho las tintas con los pilotos, algún que otro piloto, expiloto que ha acabado comentando en la tele, ¿no? Y que lo hiciera él, seguro que le darían pal pelo a él también si lo llegara en ese supuesto a hacerlo, ¿no? Claro, es que, mira, justo no sé si fue al día siguiente o a los 2 días, una cosa así, o sea, rapidísimo, según se anunció la renovación, sacaron un podcast especial del podcast de la Fórmula 1, que nunca me acuerdo cómo se llama, en el que estaba Pedro de la Rosa y Damon Hill, hablando de la renovación. Yo no me imagino, de verdad, a Fernando Alonso apareciendo en un podcast así a los 2 días de que salga una noticia, este tipo de cosas, como estaba Pedro de la Rosa ahí, ¿no? Y bueno, tenemos ya a Dani. Dani, yo no sé cómo tú ves esto. ¿Ves a Fernando más allá de cuando cuelgue, digamos, los guantes? ¿Lo ves en otras categorías o lo ves como embajador de Aston Martin? Que estábamos hablando de eso justo ahora. Bueno, lo primero, muy buenas a todos. Últimamente los días no me llegan y bueno, me uno ahora. En cuanto al tema que estáis hablando, ¿no? Esta renovación de Fernando Alonso, que si bien hablabais de lo de los años, bueno, yo creo que la palabra que utilizó es la palabra de moda, el multianual, que
entiendo que, como decías, Juan, o sea, si en un momento dado llega y dice hasta aquí, es hasta aquí. O sea, negociará con Aston Martin, buscará la forma adecuada de parar, de cortar ese contrato, buscar un sustituto y nada, ya encontraré una forma de solucionar esa posible salida prematura. Pero yo creo que Fernando Alonso tiene cuerda para rato a nivel físico, a nivel de estado. De hecho, me hizo gracia una teoría que hablaba del accidente que había tenido en... ¿dónde fue? Bueno, uno de los accidentes gordos que tuvo en McLaren, que se había dado un golpe tal en la cabeza que había perdido ciertos recuerdos, pensaba que estaba en Bueno, otra en la escudería, que pretemporada era fue más eso. joven. En la pretemporada en Barcelona. Sí, efectivamente, me acordaba yo de Barcelona, pero no había sido en el Gran Premio de Barcelona, había sido en pretemporada, efectivamente. Y que la teoría que decían es que había regresado a los 23 años a nivel en el momento en el que se encontraba, y que por eso estaba en este estado de forma tan bueno, pues no tiene 43 cumple este año, no, él tiene, pues eso, después del piñazo quedó en, no sé cuánto decían, 23, 24 años, con lo cual ahí explicaba. Pero bueno, Eso es una soberana tontería. al margen de soberana, efectivamente, soberana tontería, que era la teoría que soltaba uno por ahí, yo creo que el tema vendrá igual un poco por cansancio, porque además es que las temporadas ahora son más largas, y sobre todo por hartazgo si empiezan a salirle con tonterías, porque sabemos el tema que tiene con la expilotos, comentaristas, con lo cual si le hincha mucho las narices, pues Alonso ya demostró lo que tenía que demostrar y se irá tranquilamente. Y en el momento en el que se vaya, no creo que sea no sé, una persona para cierto tipo de eventos que se vaya a centrar en representar a la marca en eventos más normales, pero sí que lo veo, pues eso, si se meten en resistencia, pues yendo a resistencia, que es otra forma también de ser un poco el representante de Aston Martin por el mundo adelante, ¿no? Temas de resistencia. No sé si llegué a oír algo también de la DTM, que pues probaría el coche de DTM que tiene Aston Martin. Bueno, cosas en ese hilo. Recordemos, por ejemplo, Marc Gené. Marc Gené salía no hace mucho en un capítulo de La Escóbula de la Brújula, de un podcast de aquí de España, y comentaba un poco su tarea y hablaba un poco de la tarea que tenía, de, bueno, cierto tipo de millonarios que pues han comprado un Ferrari súper exclusivo y no lo tienen ellos. O sea, el Ferrari lo tiene Ferrari. Entonces ellos dicen, voy a correr en el circuito de Silverstone, lo he alquilado este fin de semana, lo he alquilado el sábado, me lo tenéis que llevar allí. Y es un poco la persona también que va a Marc Gené y les lleva el coche, les explica, les enseña, hace, pues digamos, de cara, no un evento público, sino que es más bien privado, pero bueno, es un poco el embajador de Ferrari en estos actos. Entonces, dependerá un poco el concepto que tengamos de embajador. No será tanto de ir paseándose igual por el pit lane en la Fórmula 1 como han hecho otros pilotos, pero con sus actuaciones en otras fórmulas, pues un poco el embajador de esta marca, que, oye, yo he salido de la Fórmula 1, ahora estoy corriendo en DTM, mañana voy a correr en Resistencia, hago eventos con los clientes más top que tenga la marca. No sé si sería más esa parcela en la cual vería a Fernando Alonso. De todas maneras, creo que también una de las partes importantes es que Fernando Alonso, yo no creo que vaya a dejar de ser piloto. Lo dejará de Fórmula 1, pero yo creo que piloto durante un tiempo, eso ya veremos si más o menos largo, pero creo que ha demostrado que ha probado otras disciplinas, ha probado el Dakar, ha probado resistencia. No creo que se desligue como
como por ejemplo hizo Nico Rosberg, que sí que fue algo un poquito más de cortar por lo sano. Oye, he ganado, aquí estoy y esto es lo que hay. Yo dejo por temas de respeto a mi familia y del riesgo que supone correr, yo aquí acabo. No sé, Fernando me da la sensación de que tendrá una carrera, aunque sea fuera de la Fórmula 1, todavía algo más larga. Y bueno, desde luego, lo de comentarista no lo veo. Y creo que además toda la polémica es, bueno, pues por ese sector que digo, ¿no? De la prensa y el lobby más británico de la Fórmula 1, que desde luego lo han tenido cruzado siempre, le han tirado los dardos y al final Alonso, bueno, pues siempre ha salido con la misma, no porque sean comentaristas, de ese palo y tal, es el que le estaba lanzando los dardos. Y sobre todo, bueno, obviamente Fernando no tiene nada que demostrar a día de hoy. ¿Y tú, Ger, de la renovación de Alonso, qué dices? Yo estoy muy contento por el hecho de que haya renovado y lo haya hecho en un equipo donde se siente a gusto, en un equipo que tiene presupuesto, que tiene un patrocinador muy fuerte detrás con el que se puede desarrollar un coche, la promesa del motor Honda, que la vimos con McLaren, pero que bueno, que podría ser muy interesante el cómo puedan desarrollar el coche, y esa sensación de que sí, de que ha firmado 2 años, pero que es que entre 2 años vamos a ver en qué momento está de forma y lo que puede continuar, porque mientras siga rindiendo lo que rinde, pues este hombre se puede retirar siquiera a los 50 años. Y no ha dicho, es verdad que se ha dicho que este puede ser su último contrato, etcétera, pero o sea, es una pasada. Y es una leyenda que sigue corriendo y que inspira, yo creo que a muchos pilotos. ¿Qué va a pasar después? Así como decía Dani, que va a seguir. Yo creo que se va a retirar completamente, que va a correr en lo que le dé la gana cuando le dé la gana y que va a disfrutar un poco de la vida, de todo el dinero que ha ganado, divirtiéndose. Es decir, viviendo, divirtiéndose, montando una familia si quiere, pero creo que se va a desvincular, no del motor, pero de la Fórmula 1 completamente, digamos, como en ese aspecto yo creo que ya ha tenido más que suficiente de circo como para... Pues eso, es decir, terminar en una categoría mucho más relajada y divertida y donde no le tengan tanta rabia a los latinos en general. Así que, pero bueno, estoy contento y creo que es la mejor opción. No había Red Bull, Audi es una promesa muy lejana. Yo creo que es la mejor opción donde puede estar Fernando. Y como decía, digo, ya me puedo buscar la gorra o la camiseta. Porque me pasó en 2007 que me compré la de McLaren y para lo que me sirvió. Bueno, pues parece que este año sí voy a poder utilizarlas. Sí me las compro. Quizás como muestra, yo lo que decías, Ger, no recuerdo si en alguna ocasión lo llegamos a ver, pero desde luego en el tiempo que Fernando Alonso estuvo retirado de la Fórmula 1, di tú que estaba bastante ocupado porque seguía corriendo en otras fórmulas y tal, pero yo creo que por los circuitos prácticamente cero o un par de ocasiones muy contadas. O sea que eso que comentas ya lo hemos podido ver, ¿no? Esa desvinculación con la Fórmula 1 en el momento en el cual hizo lo que parecía la retirada, pero realmente luego fue una pausa. Yo creo que este hombre, o sea, la verdad es que no sé cómo ha funcionado a lo largo de los años, pero él entró en su momento en Minardi, luego tuvo una familia de alguna forma en Renault, y después de eso yo creo que tuvo un trauma muy gordo en McLaren. El año de McLaren le cambió para siempre, le endureció muchísimo y a partir de ese momento es como aquel que tiene compañeros pero que no tiene amigos allí dentro. Es decir, que se formó un círculo de tranquilidad fuera de ahí, fuera al menos de las personas que importan. Entonces a él no se le ha perdido, yo creo que lo único que le gusta de la Fórmula 1 es correr y lo que es la operación y lo que es la competición pura. Todo el mamoneo del paddock, las sonrisitas, las copas, las influencias, creo que es un piloto que está totalmente alejado de eso y que eso pues a lo mejor le ha jugado malas pasadas a la hora del político que hay dentro, pero creo que está muy fuera de ahí. Y decías antes, Ger, una de las palabras importantes dentro del universo Aston Martin en breve, que es Honda, que va a ser parte fundamental del proyecto en breve, y también han hablado, ¿no? Porque evidentemente, pues
como digo, va a ser este triunvirato en Aston Martin, Alonso, Honda, va a ser importante dentro de nada. Y como digo, han hablado, se han mostrado como no satisfechos de que Alonso continúe en la estructura. Para aquellos que decían, bueno, Honda ha vetado a Alonso después de lo que pasó con McLaren, pues si lo vetaron, lo han desvetado, eso desde luego, pero también el jefe de competición de Honda también ha aprovechado la oportunidad para poner sobre la mesa los objetivos que va a tener a partir de 2026 con el equipo, que es nada más y nada menos que ya en 2026 quieren ser campeones del mundo. A ver, por parte del motor, yo creo que a día de hoy, a pesar de que va a haber un cambio de reglamentación en el motor ese año, a día de hoy, si no es el mejor motor, es uno de los mejores motores, es el Red Bull, y ese Red Bull lleva un motor Honda, aunque en el escrito no ponga Honda, aunque ahora yo creo que ya lo pone, ¿no? Y la parte que falta es un poco el chasis, ¿no? La otra contraparte, ¿no? O sea que Y Emma, yo creo que Emma, hay un detalle del que también se está hablando. Estás contando dos partes, ¿no? El chasis y el motor. Pero hay una tercera pata, porque recordemos que el año 2026 empieza una normativa que se busca una mayor... un acercamiento hacia la contaminación, o bueno, contaminación no, hacia el balance cero en cuanto a emisiones de CO2 y todo esto, y cambian los carburantes. Se van a empezar a utilizar otro tipo de carburantes y se está hablando ya, están dando pistas de que uno de los patrocinadores o los que ponen dinero dentro del equipo Aston Martin es Aramco, que pone mucho dinero también en la Fórmula 1, lo habremos visto en todas las señalizaciones. No recuerdo si es ahora mismo la mayor empresa por capitalización bursátil del mundo o por ahí andaba, y que por lo visto tienen ya muy avanzado ese combustible sintético que van a suministrar a Aston Martin a partir de 2026, y que ya se empieza a rumorear que está bastante bien el rendimiento que le están sacando. O sea, está muy bien las dos patas clásicas, digamos, a nivel del diseño del coche y del rendimiento, que es aerodinámica, que va a cambiar, y motor, que va a cambiar, pero recordemos que también ese cambio en el motor va a venir acompañado de un cambio en los carburantes, y que ya están las lenguas, no sé si con autoridad o un poco con, no sé, dimes y diretes o especulando, pero ya están hablando de un gran componente sintético por parte de Aramco para ese nuevo motor de 2026. Mira, Dani, yo, ahora que hablabas de varias patas, hay una pata que si Honda quiere ser campeón del mundo, le falta, y es cambiar a su segundo piloto. Es decir, yo no tengo nada precisamente contra Stroll, pero si quieren que Fernando Alonso sea campeón del mundo, necesitan tener un segundo piloto que esté a la altura. Es decir, o sea, quiero decir, punto. Y creo que me entendéis todos. yo quiero ver esa estructura estando Honda en el ajo, porque hasta el día de hoy Aston Martin lleva un Mercedes, y por muy bien que se lleve con Mercedes, pues no deja de ser un cliente. En cambio con Honda es pata negra, por así decirlo, y quiero ver si van a tragar con Stroll o se van a hacer notar dentro de la estructura pidiendo algo diferente a Stroll. También tengo interés en ver eso, ¿no? Porque la situación va a cambiar de Mercedes, donde es un cliente, y ya digo, pues muy bien que se lleve con Mercedes Aston Martin, pues es un cliente. Hasta cierto punto Mercedes puede exigir o no cosas. En cambio Honda, pues imagino que sí que va a poder cortar el bacalao de alguna forma, y igual lo hace
de esa manera, ¿no? Trayendo un piloto japonés o pidiendo otro piloto o lo que sea, ¿no? Pero como dices tú, Ger, y como dice el mandamás de Honda, si quieren ser campeones del mundo, imagino que se refieren tanto en pilotos como en constructores, y por muy bueno que sea Alonso y gane chorrocientos puntos siendo campeón del mundo, si el segundo piloto no rasca nada, también es cierto que si Alonso se es campeón del mundo, eso quiere decir que el coche mal no va a ir, o sea que también haría sus puntos, pero por muy bien que sea el coche, yo no veo a Stroll estando entre los 5 primeros regularmente, por mucho que el coche sea un pepino, francamente, la verdad. Claro, y es que yo entiendo que el Ger también lo ibas en el sentido de ya no solo por el Mundial de Constructores, sino que si realmente el Aston Martin tuviese oportunidades en 2026, que a mí me parece una quimera, pero bueno, ya estamos aquí para jugar, pues vamos a jugar, ¿no? O sea, si Aston Martin estuviera realmente con posibilidades de ganar el campeonato del mundo, no iba a ser, desde luego no me lo imagino aplastando al resto de equipos, con lo cual en esas circunstancias, el segundo piloto tiene que robar puntos a los contrincantes del que vaya a quedar campeón del mundo, ¿no? Un buen escudero realmente juega ese papel. Claro, o sea, a ver, todos, es decir, si nos ponemos a repasar todos los compañeros de los campeones del mundo que podemos recordar, y fijaos dónde me voy, desde Eddie Irvine hasta Checo Pérez, todos han sido pilotos de primer nivel que han demostrado que han hecho podios, que como tú has dicho, han robado puntos, que cuando fallaba el coche del líder se han encargado de ser primeros, de ganar carreras, es decir, hace falta. Y luego además en carrera y para el desarrollo, porque a ver, Fernando Alonso será Fernando Alonso, perfecto, pero necesitas el feedback, o sea, necesitas muchísimo feedback, tienes muchos ingenieros que trabajar. En los entrenamientos hay 2 coches para conseguir 2 telemetrías. Necesitas un segundo piloto que esté al nivel, simplemente. Sí. Bueno, tenemos la ficha de Fernando ya confirmado y quedan la ficha más importante en el mercado por confirmarse, pero imagino que como ya llevamos diciendo en los últimos podcasts, no quedará mucho para que esa ficha también se sepa dónde va a ir, ¿no? Y sobre todo a raíz de lo de Alonso, salían por ahí medios en Italia diciendo que lo de Carlos con Mercedes estaba hecho. A día de hoy no se ha confirmado nada con respecto a Carlos, pero parece ser que a día de hoy los visos van en que Carlos se ha decantado por Mercedes y Mercedes se ha decantado por Carlos, ¿no? Yo soy del gusto que preferiría que Carlos eligiera la opción Audi. Aquí en el podcast, la opción Mercedes la ven con más cariño que la opción Audi. En todo caso, Carlos no se queda desamparado después de salir de Ferrari, eso seguro. Claro, Yo espero comentábamos, ¿no? Por línea interna. Yo personalmente prefiero que sea cola de león a que aunque llegase a Mercedes, o sea, es decir, prefiero que esté Mercedes a que esté en Sauber, sobre todo el año que viene, porque Sauber el año que viene se va a arrastrar. Y o sea, tú eres cualquiera en casi todos los deportes, ¿no? Un piloto es tan bueno como lo ha sido en la última carrera. Y demostrarlo bueno es complicado. Entonces, yo personalmente me alegraría de que fuese a Mercedes, pero sí que es cierto que lo que no me extrañaría es que si va a Mercedes es un poco jugando en el mismo rol de vas a estar aquí mientras nos interese que estés. Y en cuanto el chavalín este que está patrocinando desde abajo esté mínimamente bien, pues que va a tener plaza. ¿Y a quién echarán en ese momento? Bueno, pues echarán en ese momento al mejor, o sea, al peor de Carlos Sainz si es que llega, y Russell. Estamos hablando de un equipo alemán, no de un equipo inglés, con lo cual igual Russell tendría más posibilidades. Con lo cual, bueno, yo personalmente me alegraría de que acabase en Mercedes Carlos Sainz. El tema de Audi, y intentaré ser breve, es decir,
Fíjate, cuando volvió Fernando a la Fórmula 1 y llegó a McLaren con el proyecto de Honda, despertó muchísima esperanza, es decir, se podían hacer muchas cosas. Honda no era ningún desconocido, había tenido una escudería hasta hace unos pocos años, sabía dónde se estaba metiendo y pasó lo que pasó. Y de alguna forma, es decir, le lastró, retrasó muchos años el poder ser competitivo. Es decir, entonces, Carlos tiene 28, 29 años, por ahí, si no voy mal, creo que no llega a los 30, si no me equivoco, pero está cerquita. No es un pipiolo que pueda perder 3, 4 años hasta tener un coche competitivo. Tiene que llegar a un proyecto. Entonces, Audi sería una muy buena opción si tuvieras algún tipo de garantía, pero claro, llegan a Sauber y con un motor que a día de hoy pues todavía no existe. Pero Ger, mucho Mercedes tampoco es garantía en 2026. Más que Audi, sí, pero tampoco en 2026 no es nadie garantía. Nadie en 2026 te puede decir, mira, con mi coche vas a ganar. Porque va a ser nuevo. Sí, pero seguro que estás más tranquilo si estás en un Mercedes que si estás en un Haas, por ejemplo. A día de hoy, sí, evidentemente. Y Audi es una incógnita. No a día de hoy. El 31 de diciembre de 2025, los pilotos que estén en Mercedes van a estar, sean cuales sean, sé que van en su foro interno dicen, tengo más posibilidades que uno que esté en Haas, que uno que esté en Williams y que uno que esté en Audi. Dándote la razón, no sabemos qué ocurrirá en 2026, pero... Sí, en todo caso, lo que decía, o sea, en mal lugar, por unas cosas o por otras, por donde lo veas, mal, o sea, de repente se va a los restos, digamos, hasta que puede elegir, digo yo. O sea, Carlos está en la disposición de elegir dentro de... No una cantidad de opciones tremenda, pero alguna opción interesante dentro de lo que ofrece a día de hoy el plantel de escuderías. Con lo cual, hasta Red Bull ha dicho hace nada, en palabras de Helmut Marko, que han hablado con Carlos. No sé en qué magnitud se traduce ese hemos hablado, porque también Alonso, a raíz del comunicado de Aston Martin, también aprovecho para decir que he hablado con otros equipos, pero claro, el proyecto de Aston Martin, bla, 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 bla. ¿En qué se traduce ese hemos hablado? ¿En un qué? ¿Quedamos para cenar o en un mira, aquí tienes el contrato para firmar? No, yo más bien soy de vamos, quedamos para cenar y salió la conversación y chimpú, ¿no? No sé si en el caso de Carlos Red Bull ha llegado a ofrecerle algo sobre escrito. No creo, la verdad, porque yo creo que en Red Bull están plácidamente... Se va calmando lo de Horner, al menos a día de hoy. De forma externa, igual de forma interna sigue el tema caldeado, no lo sabemos, pero al menos de forma externa el tiempo pasa y ya sabemos que el tiempo hace olvidar todas esas movidas. Se va calmando, Verstappen está en el equipo, consiguen victorias, dobletes. Sergio Pérez está haciendo bien su papel, llevan chorrocientos puntos, sí, han tenido el lunar de Austria, pero la cosa va bien. Adrian Newey, a pesar de tener nuevamente ofertas mareantes, dice que está muy bien en Red Bull, que yo creo que es el activo por el que se debe preocupar la estructura, o sea que ¿para qué, digamos, mover el avispero y traer a Carlos y con lo que tienen ya hacen chorrocientos mil puntos, ¿no? Claro, el problema ahí Correcto. sería que se fuese Verstappen, pero ¿qué es lo que quiere Mercedes? Al menos en los mentideros, ¿no? Es lo que se dice, que el Toto Wolff está deseando fichar a Verstappen, pero en ese caso el que no tendría hueco allí sería Carlos Sainz. Con lo cual, si Carlos Sainz está a punto de firmar por Mercedes es porque Verstappen se va a quedar en Red Bull. Asumo. A mí me parece un poquito absurdo pensar que Verstappen se va a ir de Red Bull. Quiero decir, A mí también, ¿eh? no sé qué aliciente puedes tener para dejar un equipo que no solo es tu casa porque llevas toda la vida ahí, sino con el que tiene el mejor coche y está todo el mundo rodeado en torno a él. O sea, ¿qué me estás contando? Si yo incluso veo probable que pasado mañana salga Red Bull amplía
el contrato de Verstappen ya creo que tiene contrato hasta 2028, una cosa así. Pues hasta 2030, vamos sobrados, ¿no? Si no me, Sí, no sí, me sí. extrañaría, ¿no? O sea que yo creo que Sí. en esa parte está un poco tema cerrado, salvo alguna mega sorpresa que, oye, tú, igual pasa, ¿no? Pero no, a día de hoy lo más sensato es que se quede como está, ¿no? Y lo de Carlos vaya hacia o Mercedes o Audi pasando por Sauber el próximo año, ¿no? Y bueno, cambiamos un poco de tercio con tema pilotos y nos vamos a la otra noticia esta semana. Y si un día salió la noticia de Alonso, al día siguiente creo o algo así salió muy adelantado en su tiempo, la verdad, el comunicado del calendario para 2025, ¿no? Donde hay algún que otro cambio importante, ¿no? Porque si este año el calendario, la temporada empezaba en Bahrein, como venía acostumbrado en las últimas temporadas, en el de 2025 volvemos al escenario donde el Mundial arranca en Australia, ¿no? A principios de marzo, eso no cambia, un poquito más tarde que lo que ha hecho este año. Y otro cambio importante es que las carreras que dieron comienzo al Mundial este año, o sea, Bahrein y Arabia Saudí, el próximo año van un poquito más tarde, de tal manera que todo este tema del Ramadán y tal, pues no lo sacamos de en medio. Y si este año, por culpa del Ramadán, estas carreras, la carrera era el sábado y no el domingo, pues al sacarse del medio el tema del Ramadán, pues vuelven a disputarse en domingo, ¿no? Y después hay algún que otro cambio de fechas, el Gran Premio de... a priori la última edición del Gran Premio de España, llamándose Gran Premio de España en Cataluña, pues hay un cambio en lo que va este año, creo que va un poquito antes de lo que va este año. Después también hay un parón este año en octubre de 3 semanas, que el próximo año es más en verano, y hay algún que otro cambio de fechas, donde Hungría y Bélgica, que a excepción del año pasado, donde por ejemplo Hungría creo que era después del verano, una cosa así, y acostumbraba a ser antes del parón de verano, pues este año, o sea, el próximo año vuelve a ser antes del verano. Y algún que otro cambio así reajuste, pero el gordo es que el Mundial empieza en Australia una vez más, que las carreras Bahrein y Arabia van un poquito más tarde en el calendario y se vuelve a disputar en domingo. Por lo demás, sigue igual, las mismas 24 carreras en los mismos 24 escenarios y poquito más. Evidentemente a día de hoy no sabemos dónde se van a disputar las carreras sprint. Eso nos enteraremos ya casi el próximo año seguramente. Pero bueno, más de lo mismo el próximo año con estos reajustes. Bueno, comentábamos antes de grabar, Emma, que a mí personalmente lo que más con lo que no estoy de acuerdo, lo que creo que es bastante mejorable del calendario del año que viene, es que vamos a tener 2 parones de 3 semanas y otro, o sea, vamos a tener un parón de 3 semanas en julio y otro parón de 3 semanas en agosto. Y a mí me gusta un calendario regular de una carrera cada 15 días. No me gusta cuando son 2 seguidas, odio cuando son 3 seguidas, pero es que tampoco me gusta para nada tener tantas semanas pues sin carreras. A excepción de la parada normal que debe haber en verano, como toda persona trabajadora, y ya no solo los pilotos, sino todos los mecánicos y todo el circo que se desplaza con la Fórmula 1, pues todo el mundo tiene derecho también a tener su descanso en el verano. Y se podría haber arreglado. Mirando el calendario que han planteado, sería simplemente adelantar una semana el Gran Premio de Bélgica y tendríamos una carrera cada 15 días, excepto el parón ese en agosto. Y no creo que fuese demasiado complicado hacerlo así.
Me comentabas, Emma, que a lo mejor era porque ya estaban reservando la fecha para el Gran Premio de Madrid en 2026. Pero ya digo, a mí no me gustan este tipo de cosas. Y como ya hay tantas anomalías con respecto al fin de semana sí, fin de semana no, cuantos menos, mejor. Y se lo podrían haber ahorrado, yo creo. Al final te lo tienes que comer, es decir, no hay tu tía, es decir, habrá que ver cómo se consigue, ¿sabes? Es decir, pero efectivamente los parones hacen que te desconectes y que te nutras solo de rumores y de noticias y no tengas las carreras que es lo que te gusta. A mí también una cosa que me llama la atención, estamos viendo un poco esa evolución hacia optimizar los viajes. Me sigue llamando mucho la atención que empezamos en Europa, ya tirando hacia la primavera, yendo hacia el verano, empezamos el periplo europeo y aún tenemos metido ahí en el medio ese Gran Premio de Canadá que hace que pasemos de 2 carreras en Europa, saltemos al otro lado del charco, corramos en Canadá y volvamos de nuevo otra vez para el resto de grandes premios de Europa, ¿no? Me sigue llamando mucho la atención ese viaje tan extraño que nos pegamos ahí. Bueno, son estas cosas incongruencias que imagino, espero que en algún momento corrijan. Es cierto que Canadá muy tarde y muy pronto imagino que tampoco se puede poner, porque el tema como le dé por nevar, pues apague y vámonos, ¿no? Pero igual juntar Miami con Canadá, por ejemplo, sería un poquito más sensato que lo que hay ahora, pero bueno, no sé. La verdad es que al final, teniendo tantas citas, cuadrarlo todo, pues imagino que también a esta gente se le complica, ¿no? Cuanto más citas, más cosas tienes que tener en cuenta y bueno, ya han reajustado Japón. Yo creo que, yo imagino que el comienzo en Australia va a ser circunstancial. Mira, vamos otra vez a empezar en Australia, pero no me extrañaría que en 2026 volvamos a empezar en Bahrein o una cosa así. Pero la verdad es que veo más sentido ir de esa parte del mundo hacia Europa en vez de estar en Bahrein, ir a Australia, de Australia volver aquí. O sea, me empieza a cuadrar este 2025, salvo eso que comentas tú, Dani, de Canadá y Miami, en mitad de no se sabe dónde, pues tiene mejor pinta de lo que incluso llegó a pasar en pasadas temporadas, pero bueno, Sí, se ve, Emma, lo que decía, ¿no? Se ve un camino, o sea, se ve una evolución, una serie de cambios para optimizar, pero que dices, bueno, a ver, que no corran todos los grandes premios de Estados Unidos juntos, bueno, vale, porque al final te cuadra bien, pues hacer primero una parte, luego otra parte, porque al final además en Estados Unidos o en Norteamérica, vamos a hablar ya con más grandes premios, en Norteamérica hay unos cuantos grandes premios, entre Miami, Las Vegas, Texas, luego tenemos también México, Canadá. También Canadá, claro, no haces 5 allí en aquella zona que es amplia, pero bueno, lo repartes un poco para luego ir hacia Sudamérica y hacer pues allí el Gran Premio de Brasil y toda esta historia. Vale, muy bien. Pero no sé, o sea, el hecho de ese saltito de Canadá, me parece raro que todavía no hayan sido capaces de recolocarlo. Desde luego, llamativo es. Es que son temas y además, por ejemplo, Canadá es un circuito urbano, ¿sabes? Es decir, son temas que o sea, cuadrar una agenda tiene que ser tan complicado, ¿sabes? Entonces, tú puedes insistir mucho y te viene Canadá y te dice, no, yo mira, no puedo cerrar la ciudad no sé cuántos días. Entonces, yo supongo que de todas las alternativas habrán conseguido la que menos kilómetros, o sea, kilos por kilómetro de transporte aéreo, es decir, o incluso si hay un parón pueden fletar un barco y hacerlo, vete tú a saber cómo lo harán para intentar reducir.
¿Sabes? La logística. O sea, yo creo que de hecho yo vería, sé que es del reality de Netflix, pero yo vería uno solo de la logística de la Fórmula 1. Yo me lo chuparía entero de todo cómo manejan la carga. Lo habrán hecho de la mejor forma posible, teniendo en cuenta eso, que son compromisos gordísimos, son compromisos de cerrar ciudades y de reservar circuitos. Sí, la Te verdad. compro lo del documental ese, Ger. Me apetece más ese que el, de los, que el inventado Sí. sobre las carreras. Sí. Tenéis algunos vídeos Pero ahora hay- en YouTube de eso y la verdad es que sí, que tiene chicha la historia. Sí. Tienen que ser ahí unos dramas de se nos ha quedado atrás, porque los aviones se estropean, ¿sabes? Se nos ha quedado atrás no sé cuántas cajas de tal escudería, tenemos que conseguir meterlas en otro avión, ¿sabes? Buah, tiene que ser brutal. Y luego además todo eso, pásalo por aduanas, o sea, si hemos tenido ya experiencias interesantes importando cualquier compra de AliExpress, imagínate la declaración de bienes de mercancías peligrosas. Vamos, ya te digo, es decir, venga, ¿quién tiene? info@liberty media. Venga, vamos a intentar aquí conseguir algo. Bueno, y vamos ya con China a hablar 4 cosas de China, que estrena este año las carreras en sprint, que la verdad, hacerlo en China, sobre todo para la parte europea y también la parte americana, yo no sé quién fue en Lumbreras que se le ocurrió hacer formato en China, o sea, formato sprint en una carrera asiática, porque los mercados principales, uno histórico que es Europa y después el otro donde quieren estar, que sobre todo Estados Unidos, es que no tiene ningún sentido colocar una clasificación sprint a las 9:30 horario aquí en Europa, donde todo el mundo está trabajando, y en Estados Unidos son o la 1 de la mañana o las 5 de la mañana o una cosa así, ¿no? Y después el sábado el sprint es a las 5 de la mañana, o sea, te levantas a las 5 de la mañana para media hora y después te vuelves a acostar. La verdad, eso en cuanto a los horarios, pero después también ponerlo en un circuito donde hace 5 años que no se va, de cara a lo que es, no sé, pilotos. Es cierto que hay incertidumbre porque... Y puesta a punto de los coches. Que son los que solo van a tener unos libres para... Aunque bueno, como han cambiado el formato, ahí tienen, no es como el del año pasado, donde a partir del Libres 1 ya entraban en parque cerrado y ya estaban jodidos, con perdón. Ahora, después de entrar en parque cerrado, que es a partir de la clasificación sprint, es cierto que esa clasificación y el sprint están en parque cerrado, pero después para la clasificación del sábado vuelve a abrirse el parque cerrado, ¿no? No como en el anterior formato donde estaba cerrado y ahí sí que estaban jodidos. Únicamente Sí, pero van a tener un par uno. de horas. Sí, pero bueno, al menos se pueden. O sea, entre la carrera del sprint y el principio de la clasificación del Gran Premio, eso, o sea, un par sí, de pero al horas menos máximo, no creo que tengan los que más. en estas horas de madrugada seguro que hacen simulaciones los equipos más pro y algo podrán, lo que no funcione en las cosas sprint, para retocarlo para la clasificación y lo podrán hacer, pero la verdad, no sé quién fue el umbral de elegir China como formato sprint, pero incertidumbre va a haber porque eso, 5 años que no vamos a China, el circuito como está, partes asfaltadas, partes donde las han pintado con bitún, pero es como si hubieras pintado el asfalto, zonas que es escapatoria que eran de asfalto ahora le han puesto gravilla. Primera vez que este reglamento va a China, porque la última edición fue en 2019, donde teníamos el anterior reglamento. ¿Cómo van a actuar los Pirelli aquí? O sea, hay incertidumbre, eso no te digo que no, pero puede ser incertidumbre para bien o incertidumbre para mal, y después está lo que decía antes, a las 5 de la mañana aquí en Europa alguien se va a levantar para ver media hora. Hombre, es más bien una hora, ¿no? Entiendo lo que puede durar la carrera. No, media hora. Vale. El sprint dura eso, media hora, en torno a eso. Yo creo que al final me voy a levantar.
pero rechinando los dientes, ¿eh? O sea, porque es que, claro, si te levantas a las 5 de la mañana, pero es para una carrera entera, pues mira, pues oye, vale, pero es que es levantarte a las 5 de la mañana, para al rato volverte a acostar, para después a las 9 estar otra vez delante del televisor para ver la clasificación, es como que corta el rollo, no sé, es... Y después, ¿os acordáis cuando nos hablaron del formato sprint? Dijeron, bueno, esto lo vamos a meter el viernes, pero lo vamos a meter ya en la zona tardía para que así los europeos pues estén saliendo del trabajo y se puedan reenganchar. Bueno, tío, esto mañana ya, nosotros estamos grabando este jueves, mañana ya esto empieza a las 9:30, tío, a las 9:30 todo, Reino Unido, Europa, está entrando en las oficinas o en los polígonos o en todo esto, si no es que ya lleva horas trabajando. Los europeos tenemos nuestro peso, pero en realidad la Fórmula 1 ahora es global, entonces pues ya harán otro con sprint mejor, ¿sabes? Es decir, es en plan mala suerte. Sí, pero bueno, no sé, yo creo que son varios los factores. En esta ocasión, el desconocimiento de cómo está el circuito, la chapuza que han hecho, bueno, no sabemos si es chapuza o no, pero es que no de decir que han resfaltado cuando lo único que han hecho por encima es echarle alquitrán bueno, lo que le hayan echado al asfalto, no sé, el desconocer, o sea, Pirelli yo mismo, o sea, ha escogido el C2, C3, C4, imagino porque es quedarse son justo los neumáticos centrales, es decir, no me voy ni a los más duros ni a los más blandos, es decir, no tengo ni idea de cómo va a ser esto y tengo más posibilidades de acertar si me quedo en el medio, ¿no? Entonces, eso, el horario. Podían haber sido una carrera normal y dejarlo del sprint para otro gran premio. También con horario... A ver, las cosas como son. Con esta... cada vez que hay carrera al sprint, siempre va a haber... siempre nos va a fastidiar. Porque como es darle importancia al viernes, es muy difícil que a lo largo del viernes no haya un importante número de aficionados en un continente o en otro que no les pille trabajando. Con lo cual, eso siempre nos va a fastidiar. Pero es que luego encima está esto otro, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que se corrió? En 2019 debió de ser. La última vez que se corrió en China, ¿no? Sí, porque en Pues el 20 ya no fue. cuando ya cortaron. Entonces, quieras que no, pues ya van bastantes años. Con lo cual, yo creo que se podían haber ahorrado. O sea, en esta ocasión, haber dejado la carrera del sprint para otro gran premio y aquí, pues eso, tener unos libres 1 y unos libres 2 que puedan hacer todas las combinaciones que crean adecuadas los equipos para hacer un setup del coche lo más adecuado. Y bueno, lo único por otro lado es que esto sí, este desconocimiento puede producir a lo mejor algún tipo de sorpresa en carrera que, oye, bienvenida. Sí, es lo que os decía. Incertidumbre la hay, pero puede haberla para bien y para mal, porque igual hay una alcantarilla que como esto no se corre desde hace 5 años, pues salta una alcantarilla y que ya ha pasado, por ejemplo en Las Vegas, que fastidia a Carlos Sainz. ¿Sabes? O sea, dices, nada, es poco probable y tal, pero como hace 5 años que no se corre ahí, pues... Bueno, pero eso pasaría igual con o sin sprint. Van a saltar mascarillas del circuito. Como lleva 5 años sin tal, ¿qué carreras hubo ahí? Y aparte, con estos coches que son aspiradoras auténticas, no es lo mismo que haya una carrera de turismos que estos monoplazas, ¿verdad? En fin, vamos a ver cómo sale esto del sprint por primera vez en una carrera asiática. Bueno, ya os digo el horario para que os quede, aunque ya lo hemos hablado ahí en alguna que otra sesión. Los libres 1 son a las 5:30 de la mañana, la clasificación en el sprint a las 9:30, esto en viernes, aunque cuando escuchéis esto ya no tiene sentido, pero bueno. El sábado el sprint es a las 5 de la mañana, la clasificación a las 9 de la mañana y el domingo la carrera a las 9 de la mañana. Al menos el horario coincide de un día para otro más o menos, ¿no? Al menos eso no se les ha ido de la mano, ¿no? Y como decía antes Juan, Pirelli lleva aquí C2, C3, C4
Y en cuanto a zonas de res aquí en Shanghái, pues las que hasta ahora habían sido zonas de res en el circuito, ¿no? Lo que es la línea de meta y después la larga recta que hay en China, ¿no? Saliendo de la 13 y llegando hasta la 14, esa curva cerradísima, pues ahí hay otra zona de RS, ¿no? Con una curva 13 además que está medio peraltada. Sí. Con lo cual la velocidad que se alcanza en recta es importante. Y vamos a ver que en estos 5 años que no ha habido Fórmula 1 en China, pues la Fórmula 1 ha sufrido una transformación, al menos en los circuitos, ¿no? Estamos viendo circuitos tendiendo al lleno y en las últimas ediciones de China, aquí tenemos a Ger que ha estado presente en una edición del Gran Premio en China, no de las últimas, pero una edición hace 18 años. Pues mira, hace 18 años, pues en las últimas ediciones ¿Quién ganó, al menos... Ganó Schumacher. La última victoria de Schumacher, creo. ¿Puede ser? Creo que sí. Y de hecho, ¿no? el otro día vi un vídeo por ahí de una vuelta suya y de repente dije, ostras, digo, que cuando pasó por la curva, ahora justo estaba viendo la forma del circuito y yo estaba en la curva 5. Y cuando pasa por ahí, yo digo, yo estaba ahí, pero literalmente ahí, ¿sabes? Y es como, no sé, fue como volver al pasado. Pues eso, ya se me ha ido, ya no sé lo que os iba a contar del Gran Premio pues eso, que han pasado 5 años, que la Fórmula 1 ha pegado una evolución y que en las últimas ediciones veíamos que las gradas estaban vacías. Eso, el tema de los espectadores. Sí, y ponían lonas para hacer el paripé. Pues vamos a ver en estos 5 años si esas gradas están llenas, porque lo que se ha visto es que han puesto gradas que no estaban antes. Han ampliado las gradas, o sea, quiero ver si esas gradas van a estar llenas o no. Hace 5 años... Las han comprado en AliExpress. Sí, hace 5 años no había un piloto chino, ahora lo hay. Está toda esta historia de la Fórmula 1 de los circuitos que se están llenando. Vamos a ver si se llenan en China o no. Gente para llenarlo hay 30.000 años. Vamos a ver si pasa o no. Bueno, mira, lo sabremos mañana mismo. Es decir, a ver qué tal funciona. Yo antes de empezar a grabar me metí a ver si había entradas libres en este circuito, pero había que dejar un email. Entonces no sé si es que realmente ya estaban todas agotadas y te decían lo de dejar el email para, no sé, pues para avisarte de lo que fuera. O que directamente te lo exigían. Cosa que en otros grandes premios no, con lo cual, no sé, me quedé con con la curiosidad de saber si todavía quedarían entradas o no. El gobierno chino agradece su interés en comprar entradas. Por favor, déjenos sus datos de contacto. Pues no era así, pero casi. En plan, ¿por qué quieres una entrada desde España a 2 días del Gran Premio? ¿Tú qué estás buscando? Oye, pues a lo mejor es eso, ¿eh? Que cierran eso. Pero es que yo recuerdo otros años, otras temporadas, que era una de las cosas así que mirábamos. Que además estaban todo absolutamente vendido en todos los circuitos, ¿no? Yo creo que era antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia era una pasada, tío. O sea, es que no había una entrada ni para los libres en ninguno de los grandes premios. Obviamente eso cambió con el tema de la COVID. Y ahora tenía curiosidad por China y lo veremos el domingo, vaya. Pues poquito más por hoy, ¿no? Lo dejamos por aquí. Ya digo que vais a estar escuchando esto seguro con lo que haya acontecido en el viernes superado. Seguramente una pole en la clasificación sprint por parte de Verstappen. O sorpresa, esperemos que no. Ojalá que no, la verdad. Pero ya os digo que nosotros estamos grabando esto antes de que empiece, pero vosotros seguro, con total seguridad, ya lo vais a estar escuchando sabiendo que ha pasado en esa clasificación en el sprint, ¿no? Y nada más, yo me despido por mi parte, recordando que nos encontráis en Mastodon y en Twitter como @desdeboxes y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
Bueno, un aviso rápido con respecto a la porra. Como todos los grandes premios, tenéis abierto el formulario que podéis encontrar en la web, en desdevox.es, o si no, en el grupo de Telegram. Y en esta ocasión, pues podréis cubrirlo hasta las 9 de la mañana del sábado. Con lo cual, la recomendación que os haría es que dejaseis cubierto ya el pronóstico el viernes antes de acostarse, por ejemplo, y si después pues tenéis humor y os levantáis a ver la carrera al sprint, pues mira, antes de volverse a la cama podéis recubrir otro formulario actualizando los datos con el pronóstico que queráis. Suerte a todos. Y bueno, pues además del correo electrónico que os podéis imaginar y la página web, yo sigo diciendo que lo mejor que podéis hacer por nosotros, aparte de escucharnos y darnos vuestro feedback, vuestros comentarios, es recomendarnos. Es decir, estamos por todo, se puede escuchar por cualquier parte. Así que hay compañero de trabajo o cuñado que le guste la Fórmula 1, le sueltas ahí que busque en cualquier parte desde Boxes Podcast y nos puede comenzar a escuchar. Luego ya tendréis otro tema más de conversación. Y al contrario de lo habitual, hoy cierro yo y simplemente os recuerdo que desde Vox.es es nuestra página web donde vais a poder encontrar pues, todo lo que acaban de comentar mis compañeros y aparte también el canal de Telegram donde somos bastante activos, sobre todo además contando con vosotros. Podéis entrar en telegram.me/desdeboxes y que el correo es desdeboxespodcast@gmail.com. Nada, me despido, un saludo y hasta la próxima semana. Yo hoy sí que salgo, vamos, o sea, como les decía antes de grabar a Emma, me voy a quedar dormido antes de que la oreja caiga sobre la almohada. No sé Pensé por que qué ibas a hoy- decir que te ibas a quedar dormido antes de terminar de grabar el programa y te iba a decir que no eres el primero que ha hecho eso. No serías el No, primero, ya. no.